Mis hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Qué maravilloso de entrar en la presencia de Dios adorándole, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Nehemías. Vamos a estar leyendo, estudiando el libro de Nehemías en estos jueves. Libro de Nehemías, capítulo 1. Y vamos a leer de versículo 1 al 4. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. En el título ahí el capítulo 1. Y dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú eres el santo y glorioso Dios de Israel. Gracias por tu gran amor, por tu bondad y fidelidad. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando acerca de muros. Y en esta noche el título es: edifiquemos un muro para contrarrestar al enemigo. Edifiquemos un muro para contrarrestar al enemigo. Y si usted mira el libro de Nehemías detenidamente, ve que construyeron un muro, vamos a usar el término comunitario, de toda la comunidad. Pero también cada uno construyó su muro. Si usted lee el capítulo 3, ve que la gente, ellos construyeron en sus casas, repararon sus casas, hicieron arreglos, porque cada uno en particular tenía que hacer algo. Quiero empezar diciendo que el pueblo de Israel se había acostumbrado a las victorias obtenidas por parte de Dios. Era el pueblo que Dios peleaba por él y grandes batallas habían logrado y habían librado por el poder de Dios. Era Dios el que lo hacía. Por eso su fama traspasó fronteras donde no conocían la fama de Israel. Todo aquel que peleaba con Israel, que le hacía frente, salía derrotado. Porque en sí no peleaban con Israel, no era Israel el que peleaba, era Dios quien defendía a su pueblo. Siempre defendía a su pueblo. Pero ellos, llegó el momento que cayeron en una pasividad, que ya no buscaban a Dios como debían buscarlo. Ya no le ofrecían sacrificios, ya no le hacían lo que tenían que hacerle cuando se reunían como pueblo para ofrendarle muchas cosas, sino que ya se pusieron pasivos. Y además de ponerse pasivos, también erraron en el camino de Dios. Se apartaron de sus caminos, buscaron otros caminos no agradables al Señor y creyeron que, como Dios estaba todo el tiempo con ellos, podían vivir de esa manera y Dios les iba a proteger. Cada uno hacía lo que bien le parecía y seguían haciendo cosas desagradables a Dios. La fama seguía, pero ya no era el mismo pueblo. Resulta que en ese vivir que tenían no agradable a Dios, el imperio babilónico, siendo Nabucodonosor
el emperador del imperio babilónico, se organizó allá y determinó venir a sitiar a Israel e invadirlo. Y además de invadirlo, llevarse a la gente, mucha gente para Babilonia. Dice segundo libro de Reyes, se los llevó cautivos. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 8 al 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 8 al 11. Dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y dice, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado el rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivo Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas a los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. El pueblo fuerte, el pueblo que infundía temor, el pueblo que había tenido muchas victorias, ahora estaba siendo saqueado por el imperio de Babilonia. Por un hombre que vino con el ejército, los invadió y quemó las casas. Lo primero que quemó fue el templo de Dios. Quemó las casas de los príncipes, derribó los muros, derribó todo lo que había y que había mares de bronce y mucha plata y oro, y todo eso lo agarró. Lo agarró este hombre con su ejército y se lo llevaron para Babilonia. El pueblo que antes era respaldado por Dios, ahora la mayoría de ellos, la gente noble, los poderosos, habían sido llevados a Babilonia para ser esclavos del imperio de allá. Y los pobres los dejaron acá para que ellos labraran la tierra y también cuidaran las viñas. Ahora el pueblo había perdido todo. Para ellos quitaron la confianza en Dios y la habían puesto en las murallas, en los muros de Jerusalén. Ellos creían que lo que le daba la victoria a ellos era su fama y también los muros. Por lo tanto, creían que la gente no se atrevía a invadirlos por los muros, pero era la presencia de Jehová, era el poder de Dios que los libraba. El pueblo se lo llevaron y el pueblo ya empezó a ser esclavo, sufriendo y de muchas maneras. Muchos murieron allá, pero también nacieron otros. Y sabe que el pueblo tuvo que esperar que el imperio persa, ustedes saben que Nabucodonosor se creía el Dios de la tierra. Creía que era el hombre que tenía todo poder, aún más que Dios. Tuvo la osadía de creerse más que Dios. Y sabemos lo que le pasó, ¿verdad? Que Dios lo cogió y lo llevó a que durmiera o viviera con los bueyes, con los animales, y comía paja. Bueno, el imperio de Nabucodonosor, Dios permitió que cayera. Porque dos naciones, la nación de los medos y la nación de los persas, se unieron y derrocaron el imperio babilónico. Cuando allá el nieto de Nabucodonosor, haciendo fiesta con las copas que usaban acá en Babilonia, en Jerusalén, en la casa de Dios, brindando con sus príncipes, allá creyéndose que era invencible. Cuando hubo un dedo que escribió en la pared. Y esa misma noche fue invadido
por el imperio de los medos y los persas. Ya ese imperio terminó de Babilonia. Entonces el pueblo tuvo que esperar que el imperio persa, en mandato de Ciro, les permitiera regresar 80 años después. 80 años después fue que regresaron. En ese primer retorno que tuvo el pueblo, vino Esdras. Pero durante ese tiempo, durante esos 80 años, Israel no había progresado nada. Al contrario, lo que había en la tierra era ruina, hambre y destrucción. Tres cosas. Había ruina, había hambre y había destrucción. Lo poco que había quedado se había caído, había sido destruido, porque no había reparaciones, no había quien reparara ni con qué repararlo. Por lo tanto, lo poco que dejó el imperio de Babilonia con vida o parado, se había destruido totalmente. Entonces, en Israel lo que había era hambre, ruina y destrucción. La ciudad de Jerusalén, que era el orgullo para los judíos, que era lo más grande para ellos, ahora estaba llena de muchos escombros. Y además de escombros, recibía amenazas constantes de los pueblos vecinos para que no prosperara. Hoy la amenazaba a un pueblo vecino, mañana la amenazaba el otro día lo amenazaba el otro. No había opción de prosperar, porque la gente no tenía tiempo de trabajar, no tenía tiempo de planear, sino pendiente a que no fuera el enemigo a entrar. Estaban totalmente indefensos, no tenían nada que hacer. Ahora cualquiera podía entrar, porque las murallas habían sido destruidas. No había nada que detuviera al enemigo y todo el mundo podía entrar como quisiera. Entonces, dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, sea Jehová su Dios con él, y suba a trabajar allá. El rey Ciro dando el orden, que fueran a reconstruir los muros de Jerusalén, fueran a reconstruir la ciudad que había sido destruida por Nabucodonosor. En ese primer grupo de personas que van de Babilonia a Jerusalén, va Esdras. Esdras era sacerdote. Por tanto, durante 20 años, Esdras se dedicó a la parte religiosa, logrando muy pocos resultados en la vida de la gente que estaba en Jerusalén, ya que se aumentó la usura. Como el pueblo había quedado pobre, sin trabajo, no había nada que hacer, los pocos que quedaron allí, que tenían sus bienes, como que habían labrado su fortuna en el tiempo que quedaron allí, ahora practicaban mucho la usura. Cuando iba alguien necesitado a decirle que le solucionara su necesidad económica, le pedían las tierras o los hijos en prenda de garantía por el préstamo que le hacían. Entonces había mucha gente que sus hijos estaban empeñados con aquellos que manejaban los poquitos hilos económicos del entonces. Entonces, cuando Esdras llega, encuentra eso.
y empieza a trabajar en la parte religiosa. Él no buscó otra cosa, sino tratando de restaurar a la gente que había quedado en la parte religiosa. Pero tuvo muy pocos resultados por eso, porque la usura por parte de los nobles y la esclavitud había crecido mucho. Y muchos perdieron sus viñedos, otros tuvieron que entregar sus propios hijos para poder sobrevivir. La persona que estaba sufriendo, que tenía hambre, que tenía necesidades, que tenía todo eso, tenía que entregar sus hijos para que le entregaran la plata que él necesitaba. En medio de Israel, viviendo esas crisis, en medio de la crisis que vivía Israel, apareció Nehemías como gobernador, un hombre de acción, valor, perseverancia y fe. 4 aspectos muy importantes tenía Nehemías. En medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la ruina, en medio de todo, aparece Nehemías. Un hombre de acción, un hombre muy de acción, un hombre de valor, un hombre que con mucha perseverancia y un hombre de fe. Y lo primero que Nehemías propone en sí mismo es reconstruir los muros de Jerusalén para contrarrestar al enemigo. Nosotros como iglesia tenemos que construir muros. ¿Cómo se construyen los muros? Una vida de oración permanente delante de Dios. Así se contrarresta el enemigo. Hay que construir un muro general de la iglesia. Que la iglesia toda entremos en eso, cada uno poniendo su piedra, su ladrillo, construyendo el muro. ¿Cuál es la piedra y el ladrillo? Poniendo mi vida al servicio de Dios, dedicando mi vida a la oración. Pero también particularmente debemos de cada uno velar por su vida, por su hogar, por su familia, construyendo también un muro. Es la idea fundamental que trae Nehemías. Y dice Nehemías capítulo, lo que leímos del 1 al 11. Nehemías estaba siendo parte del pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Pero Nehemías se puede decir que tuvo un poquito de privilegio, aunque no era de mucho privilegio. Nehemías llegó a ser copero del rey. Siempre estaba delante del rey. Cuando el rey quería vino, él era el que se lo daba. Por lo tanto, Nehemías era casi como que un primer ministro del rey. El copero no era cualquier persona. Era casi el primer ministro del rey. Estaba en el palacio real. Todos los días estrenaba ropas. Tenía medicina libre, comida libre. Tenía todo libre y bien presentado. Pero además también era un trabajo riesgoso, porque él tenía que tomar el vino probar el vino antes de entregárselo al rey. Por si el vino estaba envenenado, el rey no moría. Si no moría, ¿quién? Moría el copero. Parece que era bueno, pero tampoco no era muy bueno. Entonces Nehemías, antes de darle el vino al rey, tenía que probarlo él y durar mínimo 10 o 15 minutos esperando. Si ya no se moría, entonces sí, le daba el vino al rey. Entonces ahí estaba Nehemías en eso. Y dice el texto que hemos leído, o sea, en comparación con el resto del pueblo estaba bien. Porque el pueblo estaba siendo esclavizado en trabajo del campo y de todos los demás. Pero Nehemías estaba en el palacio real. Y dice el texto que leímos, Nehemías 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Va a empezar a narrar algo que pasó. Y exactamente dice que en el mes de diciembre. Quisleu es diciembre en el calendario hebreo. Entonces, en el mes de diciembre estaba él en Susa, capital del reino. Y era el año 20 del reinado en el cual él estaba sirviendo. O sea que estaba todavía empezando ese reinado. Entonces, era el año 20 de ese reinado cuando en el mes de diciembre él estaba allí delante del rey sirviéndole el vino. ¿Qué pasó en diciembre cuando él estaba allí? Dice que
llegó uno de sus hermanos, ¿cómo se llamaba? Ananí, con otros varones de Judá. Llegaron a Babilonia. ¿Qué fueron a hacer? No sabemos. Pero llegaron a Babilonia de acá de Israel, un hermano de él con otros hombres de allí de Judá. Y Nehemías, cuando los ve, no se hace alarde, no dice: mira el puestazo que tengo yo, mira cómo estoy bien en el palacio real. Y yo tengo aquí todo. Tengo comida, tengo bebida, tengo medicina, tengo ropa, tengo donde dormir, tengo de todo. Él ni siquiera le dice eso. Ni tampoco le dice que los demás están haciendo, sino, mire lo que le dice. Dice: entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Lo primero que cuando llega esta gente, Nehemías le pregunta es por el estado, la situación de su tierra. ¿Cómo estaba Jerusalén? ¿Cómo estaba la gente de Jerusalén? ¿Y cómo estaba los que habían quedado allá en el mismo Jerusalén? Preguntó por la gente que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. ¿Cómo están? Mi familia, mi gente, ¿cómo está? Y además de eso le dice: ¿y cómo está Jerusalén? ¿Cómo se encuentra? Qué bueno cuando alguien está fuera de su tierra y se encuentra con otro y le pregunta: oye, cuéntame, ¿cómo está el Carmen de Bolívar? ¿Y cómo están mis hermanos de la iglesia Belén? Hay un hermano que yo creo que ustedes lo recuerdan porque él se fue hace el año pasado, el hermano Sargento Arellano. ¿Cuántos vieron aquí un hombre militar aquí asistiendo a la iglesia? Me llama ayer, hermano Lucho le mandó muchos saludos. Ayer me llamó y lo preguntó: ¿cómo está mi iglesia Belén? Cuénteme, ¿cómo están los hermanos? ¿Y cómo está el Carmen de Bolívar? No se pone a decir: mano, estoy acá y me está yendo bien y estoy sabroso. No, él pregunta. Nehemías, eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo apenas esta gente llegaron. Preguntarle cómo se encontraba su gente y cómo se encontraba su pueblo. Y mire lo que dice el versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están, ¿cómo? En gran mal y afrenta. ¿Y el muro cómo estaba? Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando a Nehemías le hablan de que los hermanos de sangre, de que su familia estaba en la provincia en gran mal y afrenta, y además de eso, Jerusalén, sus muros habían sido derribados y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué es lo primero que le nace a Nehemías? La reconstrucción ¿de qué? De los muros de Jerusalén. De volver a que Jerusalén volviera al estado como era antes. A reparar las puertas, a hacer las puertas nuevas y a reconstruir el muro para contrarrestar a los enemigos que permanentemente estaban amenazándole. Y dice el versículo 4 y 5. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo primero que hace Nehemías cuando oye las palabras, sus sentimientos, sus emociones fueron tocadas. Y dice que se sentó. ¿Cuál es la actitud de uno cuando se sienta? ¿Por qué se sienta? Queda sin fuerzas, de pronto para meditar o para otras cosas. Se sentó y cuando se sentó, ¿qué hizo? Lloró. Dice: me senté y lloré.
E hice duelo por algunos días. Y además de hacer duelo, ¿qué más hizo? Y ayunó y lloré delante del Dios de los cielos. Y lloré delante del Dios de los cielos. Y dice, y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Una oración con llanto, una oración con dolor, una oración con muchas cosas, una oración con ruego, algo que salía de dentro. Pero su oración era para construir el muro. A pesar de que estaba orando con llanto, en su interior lo que había era la reconstrucción del muro. Porque él sabía que era una necesidad. Aunque el pueblo se restableciera espiritualmente o religiosamente, lo que hacía Nehemías era necesario la reconstrucción del muro. Hermano, hay que reconstruir el muro, hay que construir el muro. Hay que tratar de levantar el muro. Hoy más que nunca. El enemigo sigue amenazando, el enemigo sigue haciendo estrategias, el enemigo sigue haciendo planes, pero cuando la iglesia se levanta y levanta el muro, el enemigo no puede entrar. Y así fue, se levantaron el muro. Dice el capítulo 4, versículos 17 y 18. Allí se ve que este hombre consiguió lo que quería. Dice, los que edificaban en el muro ya están edificando el muro. Porque cuando él presenta el plan al pueblo, el pueblo todo le dice que sí. Todo le dice que sí. No hubo uno que dijera que no. Si usted lee el capítulo 3, se encuentra todo, dice que hasta los nobles y todos trabajaban. Dice, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Unos trabajaban, los otros acarreaban, los otros cargaban. Dice el 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. No había un desocupado. Todos dijeron sí y todos ponían su grano de arena en la construcción del muro. Y quiero adelantarles algo. Lo que el pueblo no había conseguido en 80 años, en 70 años, los que quedaron acá, hacían planes y nada podían hacer. Nehemías lo logró en 52 días, porque Nehemías dependió fue en oración de la presencia de Dios. No fue por sus fuerzas, no fue por sus habilidades, sino él buscó a Dios en oración. El primer muro que construyó Nehemías fue el muro de oración, para después construir el muro físico. Y en el versículo 6 vemos la sinceridad de Nehemías. Nehemías sabía que el pueblo estaba experimentando esto, era porque se había olvidado de Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 1. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Además de reconocer que todo el pueblo había pecado, él se incluye allí. Dice, nosotros los hijos de Israel hemos pecado contra ti. Pero ahora dice, no. Y también ya lo toma particular. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La sinceridad de Nehemías. El Señor quiere que seamos sinceros. Señor, yo tengo deseo de hacer construir el muro, pero yo me he descuidado.
por eso estoy pasando por esta situación que estoy experimentando, porque yo me he olvidado de ti. He tratado de solucionar las cosas con mis recursos, con mis habilidades, con mis conocimientos y con mis fuerzas, y me he olvidado de ti. Lo que le pasó a Israel. Israel creía que lo podía hacer solo y Dios le demostró que no. Su relación con la palabra recuerda a Dios la promesa que le había hecho a Moisés. Versículos 7 y 8. Dice, versículos 7 y 8. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Verso 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Bendito sea el Señor. Está recordando las promesas. Dios no se pone bravo porque usted le recuerde las promesas que le dio, que le ha dado en la palabra. Él dice, mi hijo está pendiente de la promesa que yo le di. Eso hace Nehemías. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo. No importa que estén en Babilonia, no importa que se hayan olvidado de ti, no importa que estén lejos de aquí, pero la palabra que tú diste es que si ellos allá se arrepienten, ellos se vuelven a ti, tú lo traes de nuevo a su tierra. Tú lo traes de nuevo a su tierra, para que gocen a cada uno que tú le diste. Nehemías, Dios se le puso en gracia ante sus superiores, porque era un hombre leal, era un hombre. ¿En qué mes llegó esta gente a donde estaba Nehemías? En el mes de Quisleu, o sea, el mes de diciembre. Y le dan la noticia desagradable de cómo estaba su gente y cómo estaba Jerusalén. E inmediatamente Nehemías empieza a orar. Empieza a orar que Dios le ayudara para llevar a cabo el propósito, el plan, el proyecto que él inmediatamente se había hecho él solo. Y empieza a orar. Que Dios lo ponga en gracia. Capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de mí, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, verso 2, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nisán es el mes de abril. ¿Cuántos meses tenía Nehemías de venir orando para que Dios volviera a sus familias acá a Israel y los que estaban acá salieran de la ruina, de la afrenta que tenían? ¿Cuántos meses? Orando solo, orándole a Dios. Cuando se presenta al rey, que el rey le dice, ¿por qué estás triste si tú no eres así? ¿Estás enfermo? Entonces le dice que no. ¿Por qué dice que tuvo temor? Porque el rey podía mandarle a matar. Porque era una persona sospechosa en ese momento. El rey podía creer que estaba tramando algún mal contra él y podía mandarle a matar. Pero como estaba en la presencia de Dios, Dios lo puso en gracia delante del rey. Bendito es el Señor. Entonces le dice, ¿y cómo no voy a estar triste si lo que pasa es que la ciudad donde están los sepulcros de mis padres tiene esto y esto y esto otro? ¿Cómo no voy a estar triste?
y sus puertas de la ciudad consumidas a fuego. Y el rey le preguntó, ¿qué cosa pides? Hermano, cuando usted tiene ese muro de oración, cuando usted tiene esa vida de oración, Dios le pone en gracia ante el más duro. Un hombre pagano, un hombre que no creía en Dios, un hombre que estaba maltratando al pueblo de Dios, ahora se pone a la orden de Nehemías. ¿Qué pides? Dios tocó el corazón del rey. La oración que hacía Nehemías solo por allá donde lloraba, lo hacía, nadie lo escuchaba, pero el Dios de los cielos sí le estaba escuchando y estaba trabajando en el corazón de Artajerjes. Mientras tú oras con un propósito, mientras tú oras con algo definido, Dios está trabajando en el corazón de la persona que tú quieres que te responda. Mientras él trabajaba, mientras él oraba y lloraba y hacía ayuno, Dios estaba trabajando en el corazón de este hombre. Y cuando le presenta, le dice, ¿qué pides tú? ¿Qué es lo que pides? Sigue orando, mi hermano. Sigue orando por ese proyecto, por esa idea que tú tienes en tu corazón. Pero órale al Señor, que Él se encarga de trabajar por ti. Mientras haya silencio, mientras tú estés orando, en el silencio Dios trabaja por ti y a favor tuyo. Bendito sea el Señor. Oremos, hermano, en todo. Oremos siempre por los proyectos que hay. No se ponga a tratar de convencer usted a la gente. No se ponga de luchar por sus fuerzas, no, sino preséntese a Dios y su proyecto será para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese proyecto que está en su corazón, póngaselo al Señor y usted verá el respaldo y la gloria de Dios. Porque Dios, mientras usted ora, Él está trabajando. Él derrumba barreras, Él derrumba oposiciones, Él derrumba todo. Y muestra su gloria y su poder para que la bendición nos alcance. Nehemías no tuvo oposición. Nehemías llevó a cabo el propósito que tenía de construir el muro. Hermano, como Iglesia Belén, levantémonos para construir el muro para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene que aportar algo hay que aportar. Su ladrillo, su piedrecita, lo que usted le tenga, lo que usted le corresponda, aquí está. Y vamos a construir el muro para contrarrestar al enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Tal vez Esther influyó para que Nehemías regresara a Jerusalén, ya que este muchacho, este rey era hijastro de ella, de Esther. Y Esther era una mujer de Dios también. Yo creo que Esther oraba por ese pueblo para que regresara a su tierra. Era una oración también a solas, pero creo que también hacía parte de la Nehemías, estaban allí enlazados, aunque tal vez Nehemías no lo sabía. Oraba también por el pueblo. Hermano, y construyeron el muro. Podemos decir como Nehemías, aquí estamos para construir el muro. ¿Cuántos dicen así? Aquí estamos para construir el muro. Ese muro de una manera general, pero también particular. Que tu hogar, que tu vida esté rodeada de muros. Que el enemigo no tenga por donde atacarte, sino que siempre tú tengas defensa del Señor a través de ese muro de oración. Es tiempo de tomar, es tiempo de pararnos y orar. Orar. Construyamos ese muro. Bendito sea el nombre de Dios. Póngase de pies. Para finalizar, el nombre de Nehemías significa Jehová consuela. Y sabe que, como dije, fue llevado a cautiverio a Babilonia, donde servía como copero el rey. Y en ese mes llegaron esta gente allá. Y él preguntó por eso. Nehemías muestra cuánto puede lograr Dios a través de la fidelidad y generosidad de los suyos. También demuestra cómo afrontar los grandes desafíos a pesar de las dificultades y peligros que aparentemente parecen invencibles.
En Nehemías se nota el lugar que la oración ocupa en la renovación espiritual. Él es un modelo de una vida total de dependencia de Dios. Ese es Nehemías. Él demuestra el lugar que ocupa la oración. Hermano, la oración es el arma más poderosa que Dios le dejó a usted. Así que úsela, use esa arma y siempre verá la gloria de Dios en su vida. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Tú eres soberano, Señor. Padre, tú fuiste quien le diste la victoria a este hombre. Lo pusiste en gracia ante este rey y aún le dio los recursos para hacer la obra que era necesario hacer. Nos presentamos ante ti esta noche, Señor, pidiéndote que nos des la voluntad, el anhelo y el deseo de construir ese muro. Como Iglesia Belén lo necesitamos, Señor, pero también de una forma particular. Oh Cristo amado, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Rey, porque eres el Todopoderoso. Porque, Señor, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros sueños, todo, Señor, lo ponemos en tus manos. Y veremos, Señor, cómo se llevan a cabo, cómo se cumplen, porque tú eres un Dios de poder, un Dios de misericordia y un Dios de gracia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Tome lugar, por favor.